Es decir, el calendario quirúrgico es más o menos, sí, pues, tal cual, como un calendario, ¿sí? Como un calendario que nos dice más o menos a qué edades o cuál es el momento mejor para operar al niño de la mayoría de las patologías. Porque en pediatría la mayoría de las patologías que necesiten cirugía se hacen de forma electiva o ambulatoria, no son muchas las que requieran una intervención urgente y es lo más recomendado en pediatría por unas cosas que ya les voy a explicar más adelante. Entonces, en general, pues no es que esto sea una camisa de fuerza como para que siempre deba ser en esas fechas, obviamente cada paciente es diferente y cada especialista pues analiza la situación, pero pues hay diferentes factores que pueden intervenir sobre la fecha o el momento de la realización de esas cirugías, como pues el desarrollo del niño, la fisiopatología particular de cada pues enfermedad y otras cosas que ya les voy a mencionar. Entonces, estos son los factores que influyen en cuándo se puede realizar las cirugías en los niños. Entonces, tenemos primero las complicaciones en la evolución de la enfermedad. ¿Eso a qué hace referencia? Que, por ejemplo, si tenemos un niño con una hernia, lo estamos viendo, pues la hernia está, o sea, la tiene, pero por ejemplo no está encarcelada ni nada de eso, pues podemos programarla normalmente. Pero si ya esa hernia progresa a ser una encarcelación o algo así, pues ya es un procedimiento que su conducta, la evolución de esa patología cambió y la fecha de cirugía pues se va a alterar porque ya sería un procedimiento urgente. Están como tal los aspectos técnicos de la operación. Entonces, eso hace referencia es a la dificultad o la complejidad de cada cirugía. Hay cirugías que son mucho más complejas y unas más fáciles, y hay algunas que son más difíciles cuando el niño es más pequeño, por lo que se requiere que el niño crezca un poquito más para que se pueda realizar de una mejor forma y tenga un mejor resultado. La tercera, pues, es la posible regresión de la enfermedad. Pues hay patologías que, a pesar de que los niños, por ejemplo, nazcan con estas con el tiempo, estas pueden desaparecer, como pues una hernia umbilical, que con el tiempo ella va como volviéndose pequeña hasta que desaparece, por lo tanto no necesitaría pues ninguna intervención quirúrgica para resolverla. Tenemos los riesgos derivados de la intervención quirúrgica, que es como tal pues ver de pronto la anestesia o si el paciente tiene alguna comorbilidad y entonces así determinar si la necesita más rápido o la necesita después de controlar esas otras condiciones. Y están los aspectos psicológicos que en el niño son muy importantes, a pesar de que en el adulto pues no se tienen muy en cuenta. Está la separación del niño de los padres, que es muy importante porque los niños a partir de los 6 meses de edad empiezan a sentir el abandono. Entonces el hecho de dejar a un niño hospitalizado unos días para un procedimiento quirúrgico o algo, pues causa conflictos en el niño. Por eso es recomendado que de pronto si se van a hacer cirugías se hagan antes de los 6 meses o después de los 3 o 5 años, cuando ya el niño es más consciente de que si lo dejaron no es porque los papás lo estén abandonando, sino porque en realidad pues necesita un procedimiento y cosas así. Está la sobrecarga psíquica del niño por su enfermedad, sobre todo pues con las enfermedades que necesiten un procedimiento quirúrgico por algo estético, es decir, que los niños tengan de pronto algo en la cara o algo que les cause un peso mayor el tener esa enfermedad, ¿sí? O esa patología. La colaboración del niño en la fase posoperatoria, pues generalmente a veces se desea que el niño esté más grande para ciertas operaciones porque pues necesita que el niño después de eso haga terapia o haga algunos ejercicios o haga cosas que de pronto un niño grande las va a hacer, pero un niño pequeño pues no las va a hacer porque pues él no entiende lo que está pasando. Y la situación psicológica o social de los padres también puede intervenir en la fecha en la que se vaya a realizar los procedimientos, pues porque se necesita de un círculo o, digamos, de apoyo para el niño y ese apoyo pues serían los padres
Entonces, si estos padres pues no están en las condiciones adecuadas para ayudar en esa situación, pues se podría pensar en adelantar o en postergar la cirugía. Estos ya son, les voy a mencionar entonces algunas de las cirugías, unas voy a profundizar un poquito más y las otras solo vamos a mencionar cuál es el momento óptimo en el que se va a realizar la cirugía. Entonces la primera es la hernia inguinal, que como ya sabemos, pues es una hernia, es la protrusión de un órgano o tejido a través de una apertura normal del abdomen. En este caso, pues consiste en la salida del contenido intestinal a través del conducto peritoneo vaginal, que está permeable y que a través del canal inguinal pues puede llegar incluso al escroto en los niños o a los labios mayores en las niñas. El tratamiento de la hernia inguinal siempre es quirúrgico porque no se cree que pues estas vayan a... Sofía, qué pena, es que se me trabó acá el internet. ¿Ya dijiste el tiempo en el que se opera? No, no escuché. No, no, hasta ahora lo voy a decir. Vale, listo, ok. Es que Sí, se me trabó acá. No, 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 hasta ahorita empecé. no, no escuché nada. Sí, no, no, hasta ahorita empecé. Esto eran factores que podrían alterar cuándo hacer la cirugía. Y ya esto es como tal las patologías. Ok. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, pues la hernia requiere un tratamiento quirúrgico porque se cree que pues estas no van a resolverse por sí solas. Entonces, el momento de la intervención, o sea, el momento en el que se va a realizar una herniorrafia, pues es en el momento del diagnóstico para la hernia inguinal. Pues, como ya les dije, pues el procedimiento se llama una herniorrafia, se hace bajo anestesia general y como les había mencionado anteriormente, de forma ambulatoria, que es como se prefiere hacer la mayoría de los procedimientos para que no afecte tanto al niño. Esto se hace así a menos de que sean de pronto niños prematuros menores de 6 meses, en donde ya la fecha podría llegar a cambiar. Pero entonces, en términos generales, se hace en el momento del diagnóstico la hernia inguinal. Estas pues son básicamente las complicaciones, como las que les mencionaba al inicio, que pueden ser incarceración y estrangulamiento. Pues la incarceración es cuando, esperen, saco el cosito. Ya. La incarceración pues es básicamente cuando el contenido intestinal se sale y no puede como volver a ingresar de alguna forma fácil. Pues, digamos, se protruye y como este anillo pues queda más cerrado, es más difícil. Y pues en la estrangulación es cuando este contenido se sale y como no puede volver a ingresar, pues empieza a haber alterado el flujo sanguíneo del intestino, entonces esto se empieza como a pasar por un proceso de isquemia y luego pues un proceso de necrosis. Estas dos complicaciones requieren una cirugía o un procedimiento de urgencia. Así es más o menos como se vería pues una hernia inguinal en una niña, que pues, es como la bolita, y esto es en un niño. La segunda patología pues es el hidrocele, que es la acumulación de líquido dentro de la capa vaginal del testículo, como lo vemos en las imágenes. Entonces los hidroceles tienden a desaparecer entre el primer y el segundo año de vida. Por eso en ese momento, durante esos años, pues no sé, solo es como un manejo expectante a ver cómo se resuelve. Si ya después del año ese hidrocele persiste, ya ahí Pero, sí se puede, ¿en qué tiempo se opera? al momento del diagnóstico, Ok, exacto. Sí, o sea que si tiene una hernia inguinal en un niño de 8 meses, se se opera. opera. Dime. Sí, o sea, se opera, si, o sea, si se la encuentro, la edad que se la encuentre, se la opera. Sí, pero se manda a cirugía pediátrica para que se haga la corrección, ¿sí? A veces uno ve que, por ejemplo, los urgencian, ¿sí? Pero en realidad si el paciente está estable, pues se podría mandar ambulatorio, pero pues como para no darle largas, a veces uno los manda en remisión para cirugía pediátrica, si se los pesca por ahí en urgencias y eso, para que le hagan la corrección de forma inmediata, ¿sí? Eh, Obviamente cuando está encarcelado o estrangulado, eso ya es una urgencia que hay que hacerlo también de forma precoz, ¿sí? Para que no vaya a generar un gran compromiso ahí a nivel de esa asa que esté por ahí encarcelada, si es una asa intestinal que está metida allí, ¿sí?
Entonces esto es muy común, las hernias inguinales en los niños es muy común, lo mismo la presencia de los hidroceles, las fimosis, las hernias umbilicales, ¿sí? Trajiste esas patologías, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, entonces como les estaba diciendo, el hidrocele, entonces el momento de intervenir es si después del segundo año de vida el niño sigue teniendo hidrocele. Antes de esto, ¿no? Porque existe la posibilidad de que desaparezca por sí solo. Si ya, por ejemplo, son casos más complicados que puedan estar asociados a hernias, si se operan en el momento del diagnóstico, o sea, igual que una hernia inguinal. Y la intervención para el hidrocele pues es muy similar al de la hernia, entonces se secciona el conducto peritoneo vaginal permeable y se hace un cierre a nivel del orificio inguinal interno, dejando abierto el cabo distal. Bueno, eso ya es como los detalles de la cirugía. Pero entonces el hidrocele, después del segundo año, sí, después del segundo año aún lo tiene. Antes de eso no, porque se le da el chance de que desaparezca por sí solo. Y pues así es como más o menos lo podemos ver. Esto es con una transiluminación, ahí es donde ponemos una lucecita y nos damos cuenta que es un hidrocele porque no se ve ninguna masa ni nada. Lo que sigue es el mal descenso testicular, que son como un conjunto de alteraciones en la migración del testículo, que pues tienen diferentes manifestaciones clínicas y que la característica en común es que el testículo no se encuentra como tal alojado en el escroto. Entonces, pues en términos generales, digamos, para el diagnóstico, pues están los palpables y los no palpables, y ahí encontraríamos las patologías que les voy a hablar a continuación. Entonces, si es un testículo palpable, tenemos primero un testículo retráctil, que es más o menos que hay como un estímulo exagerado o un reflejo cremastérico exagerado que hace que ese testículo se suba a través del canal inguinal cuando hay un estímulo, cuando el niño camina, cuando el niño corre o algo así. Esto simplemente requiere como observación, eh, observación la mayor parte del tiempo y ya después sí se analiza si requiere como tal que ese testículo se fije o se haga algún procedimiento adicional. De este casi no se habla mucho. Luego tenemos el testículo ectópico, que es cuando el testículo desciende normalmente por el canal inguinal, pero se hace en lugares diferentes al escroto, que pueden ir desde el perine hasta el triángulo femoral. Para el testículo ectópico, la intervención quirúrgica pues es colocar el testículo en el escroto y se puede realizar a partir del primer año de vida. Este es el testículo ectópico. ¿Sí? Baja, pero lo hacen en lugares que no siempre son lo adecuado. Y tenemos la criptorquidia, que es cuando el testículo en su descenso se detiene en algún punto de ese descenso. Por eso está así como más en orden. Y el tratamiento en los casos en los que el descenso testicular no es completo, que se dice que más o menos al año de vida ya todos los niños deberían tener sus testículos en el escroto, pues es la orquidopexia. Entonces ¿Y dice en que qué caso se coloca testosterona para favorecer el descenso testicular? no sé, doctor, no vi nada que dijera eso. ¿Qué te falta? En este caso, si antes de hacer el manejo quirúrgico, por ejemplo, en patología de descenso testicular, hay unos casos puntuales en los cuales uno puede hacer un manejo médico, ¿sí? Pues, digamos, en ese caso se aplica eh, testosterona. ¿Tú leíste las fases de descenso testicular? No, señor, pues como me habías dicho que me enfocara más en las fechas y eso, entonces no, Sí, pues no pero leí. en este tópico siempre es importante eso. En esta patología puntual es eso. Creo que el Sí, archivo ahí se refiere. bueno, no estoy seguro, pero si no estoy mal, en la mayoría, todos los textos que hablan de patología del descenso testicular o trastornos sí, del descenso,
hablan de las fases y habla de qué pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Y después si viene el tratamiento quirúrgico. Como ahí mencionaba, era que, pues, que es un proceso dinámico que como el 90% de los niños cuando nacen, pues ya tienen el testículo en un lugar adecuado y que después se les da todo ese Si uno año. tiene un paciente que tiene criptorquidia, ¿eso qué nos indica? Un paciente con criptorquidia y que sea bilateral. ¿Qué nos indica que ese paciente, o qué le asociado le debemos descartar a ese paciente? Tuviste como 8 días para preparar este tema, ¿no? Sí, doctor, pero pues como yo te pregunté que si, o sea, averiguaba bien de cada patología y me dijiste, no, no, solo las fechas, por eso dejé de buscar cada cosa y me enfoqué más en las fechas. Sí, pues la fecha es importante, pero en esta condición, porque es que la patología urológica pediátrica está relacionado con algunos déficits hormonales o algunas cosas sindromáticas, entonces uno debe hacer esa relación, ¿sí? Y pues es algo que deben de saber en su consulta porque esto es frecuentemente. Ustedes van a encontrar niños que no tienen los testículos descendidos y bueno, ustedes qué le van a hacer o cómo lo van a orientar aparte de la remisión pues a cirugía pediátrica o a pediatría, ¿sí? Entonces te queda de tarea, Sofía, ¿vale? Para que nos digas las fases de descenso testicular y qué pacientes según utiliza un tratamiento hormonal como o manejo no quirúrgico, ¿sí? ¿Qué tipo de pacientes y cuál es la patología endocrinológica asociada a las patologías de descenso testicular y también a las hipospadias, si vas a hablar de hipospadias? Y bueno, fimosis no tanto, pero sí hipospadias, ¿sí? ¿Vale? Bueno, y estas son las segundas formas que serían los testículos no palpables, que es en donde encontramos que pues el testículo no está en el escroto, pero tampoco lo encontramos en el abdomen o en el perineo ni en ningún otro lado. Entonces, acá encontramos la torsión neonatal, la displasia y la criptorquidia también puede estar ahí cuando es intraabdominal, pues porque no puede llegar a ser palpable. El testículo no palpable es un poquito como más complicado porque puede tener mayores consecuencias que el que sí es palpable. Y actualmente, pues el mejor método es la laparoscopia tanto diagnóstica como terapéutica. Y pues lo único que tenía es que si pues los testículos no palpables son bilaterales, pues hay un mayor riesgo de presentar alguna alteración. Entonces, pues se les debe hacer un No, mayor. no, no veo las diapositivas. Aló. Doctor, creo que es a ti porque yo también estoy desde el celular y lo veo lo que estoy transmitiendo desde el computador. Datos, yo creo. Creo que me gasté todos los datos en el viaje. Chángoles. Bueno, bueno, cuando sigamos, a ver, ella se reconectó, pero es que a veces como que se sale. Sí, pero es que debe Eh, ser entonces pu- pu- internet. puedes- sí, yo creo que es el mío. Acá no escuché nada, Sofi, qué pena contigo. ¿Puedes comenzar aquí en esta patología? Acá, en esta diapositiva, explica esta diapositiva. Sí, que es la segunda forma en la que encontramos el mal descenso testicular, que es el testículo no palpable. Que acá pues está la torsión neonatal, la displasia y la criptorquidia, pero cuando la criptorquidia es intraabdominal, porque como pues está más profunda, pues no se suele palpar el testículo en esa localización. Y que un testículo no palpable es un poquito más complicado que uno palpable, porque puede generar unas consecuencias mayores. Que la mejor forma de diagnosticarlo y tratarlo pues es la laparoscopia. Y que acá lo único que tenía pues era que cuando los testículos, ambos testículos no son palpables,
hay un mayor riesgo de que ese niño pues tenga alguna otra alteración, entonces pues debe ser como remitido a que el cirujano pediátrico o el especialista pues analice el caso completo. La siguiente patología pues es la fimosis, que es como tal la imposibilidad de retraer el prepucio de manera que el glande no queda descubierto, pues como vemos acá en la imagen. Entonces, en general, esto se considera una situación fisiológica en el recién nacido y en el lactante. Pero si ya a partir de los 3 años de edad sigue siendo imposible la retracción, ya ahí sí estamos hablando de una verdadera fimosis y esta sí requiere pues un tratamiento quirúrgico con la circuncisión. La circuncisión pues es el procedimiento que se hace, que es el que vemos acá en esta imagen, que se realiza bajo anestesia general y de forma ambulatoria como la mayoría de los procedimientos. Y básicamente, pues en esta se recorta la Frecuente piel. también, ¿no? Ustedes Sí, han visto en la consulta también que es muy frecuente esa imagen, la imagen de arriba que tienes. No sé, los que me hayan acompañado a consulta han visto que muchos lactantes menores están así, ¿sí? Los papitos les da temor hacer la retracción y pues en teoría la Academia Americana de Pediatría dice que no hacer ejercicios de retracción porque puede uno desencadenar una parafimosis, ¿sí? O ese, o ese anillo de retracción ahí, hemos dicho que la imposibilidad de hacer devolver el prepucio hacia su espacio anatómico previo, ¿sí? Entonces ellos dicen que no hacen los ejercicios de retracción como recomendación para evitar parafimosis, sin embargo, uno le puede decir a los papitos de que pues hagan el ejercicio cuando lo vayan a bañar, hasta donde le llegue, suavecito, hasta donde dé, todos los días, ¿sí? Y pues si está así de marcado, obviamente pues hay que mandarlos a cirugía pediátrica y mientras les hacen la autorización yo pues les mando la cremita del corticoide tópico. También se puede utilizar estrógenos conjugados, pero pues yo prefiero un corticoide tópico de local al 0,05% para el manejo de esto mientras se hace la circuncisión, ¿sí? Vas a hablar de los factores de las indicaciones, ¿cierto? Aparte de la no retracción. no señor, o sea, en la fimosis, o en la, Sí, no, sí, por eso ejemplo, tú no. tienes un paciente con una fimosis y el niño está tranquilo, no ha tenido nada, vive su vida tranquila, no ha dicho ni se ha enterado de que tiene eso. Entonces lo mandas a circuncidar o no lo mandas a circuncidar. O si tienes un niño que tiene su fimosis, tiene balanitis, balanopostitis, IBU recurrente, un anillo de retracción, mm, dificultades con la micción, que serían como los factores asociados a la presencia de fimosis. ¿Cuántas circuncisiones hay que hacer para prevenir una infección urinaria? No recuerdo el número Ustedes exacto, pero saben que pues en falta. estadística, en epidemiología, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado el término número necesario a tratar? Sí, señor. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Saben qué es eso, el número necesario a tratar? Sí, que es cuántas cirugías se tienen que hacer, digamos en este caso, No para. hablando de cirugía, sino el término. Ustedes, o sea, el concepto. ¿Saben qué es el concepto número necesario a tratar? Que siempre lo colocan en los estudios de de antibióticos, de conductas, ¿sí? Conductas o procedimientos, ¿sí? Te dicen, para tú prevenir cierta patología o lo que tú estás haciendo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, para tratamiento o para reducir la presencia de, por ejemplo, de displasia broncopulmonar, o no, bueno, no hablamos de displasia, por ejemplo, de hipertensión pulmonar severa, ¿cierto?
el número necesario a tratar con óxido nítrico son tantos pacientes, ¿sí? O sea que tú entre todos esos pacientes que tratas, entonces la efectividad va a ser de 1 o 2, ¿cierto? Entonces para todo hay un número necesario a tratar. Por ejemplo, Pero si eso tú... no depende como de la investigación, o sea, digamos, si se está hablando de antibióticos, digamos, en algún estudio o algo, el número necesario a tratar, digamos, si se están estudiando efectos adversos, el número necesario a tratar, digamos, de pacientes a los que se les aplica, digamos, este antibiótico para que aparezca un efecto adverso y asimismo, pues, poder establecer una proporción, o como, Sí, por ejemplo, pero depende de la investigación, sí, pero el concepto es ese, el número de intervenciones, ya sea antibióticos, cirugías, procedimientos como por ejemplo intubación o cánula de alto flujo o administración de oxígeno, sí, cualquier tipo de tratamiento médico con medicamentos o intervenciones o procedimientos, o como en este caso un procedimiento quirúrgico para tratar de disminuir enfermedad o factor de riesgo relacionado a la presencia de eso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fimosis asociado como factor de riesgo para infección urinaria. Entonces, ¿cuántas circuncisiones yo tengo que hacer para prevenir un episodio de infección urinaria? Lo mismo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de antibióticos, entonces, ¿cuántos tratamientos, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, de neumonía, un ejemplo? ¿Cuántos pacientes con neumonía yo tengo que tratar para prevenir que realicen, no, qué sé yo, me estoy inventando acá, bacteremia, un ejemplo, ¿cierto? Pero digamos que no es el caso, pero un ejemplo, ¿sí? Bacteremia, ¿cuántos pacientes debo de tratar para prevenir un episodio de bacteremia? ¿Sí? O otro ejemplo, ¿cuántos pacientes, el que les decía, cuántos pacientes con hipertensión pulmonar severa yo tengo que colocarle óxido nítrico para que no vayan a evolucionar a daño pulmonar agudo o displasia broncopulmonar o lesión pulmonar persistente, ¿sí? Entonces todo es un número necesario a tratar, ese es el concepto. ¿Sí, sí entendieron el concepto del número necesario a tratar? Sí, señor. Entonces, en este caso, para hablar de fimosis, como cuando vimos infección de vías urinarias, habíamos visto de que la fimosis es un factor de riesgo, ¿sí? Pero como factor de riesgo no es un factor de riesgo de peso, así como otros factores de riesgo como es la mala higiene o las alteraciones anatómicas, que sí, su presencia pues están muy relacionadas a la presencia de una infección urinaria y sobre todo recurrente, ¿sí? Entonces acá uno tendría que hacer, el número son 100 circuncisiones aproximadamente, entre 90 a 100 circuncisiones para prevenir un episodio de infección urinaria, ¿sí? Entonces es un número muy elevado para un efecto tan poco, ¿sí? O sea, para una disminución tan poca de la enfermedad. Entonces por eso la recomendación para hacer la circuncisión es en pacientes que les Doctor, se fue el mencioné, audio. que te lo deberían saber. O sea, se ¿Me cortó. escuchan? Que estabas diciendo que las intervenciones y se fue el audio. Ok. Entonces el número necesario a tratar es entre 90 a 100 circuncisiones para prevenir un episodio de infección urinaria. Entonces son muchas intervenciones para un efecto tan de poco impacto, ¿sí? Entonces, por eso, la recomendación es usted haga circuncisión, pero en pacientes que tengan ciertas condiciones, una fimosis patológica, ¿sí? O que tenga un paciente con fimosis y haga lo que te estaba preguntando, que tenga balanopostitis, infecciones de vías urinarias recurrentes, dificultad para la micción, anillo de retracción, ¿sí? Eso son los factores de riesgo y las condiciones asociadas para hacer la circuncisión a un paciente. Y eso también lo dice cualquier archivo que tengas por ahí que hables de calendario quirúrgico, ¿sí? Porque es lo que pues uno como médico debe saber, ¿sí? Porque el papá te va a... ¿Le mando a hacer la circuncisión a mi hijo o no? ¿Sí? ¿Me Listo. escucha? Sí, señor. ¿Aló? Ok.
Hipospadias. Ok. Bueno, las hipospadias es un defecto peniano en el cual el Ah, meato bueno, uretral, pero dale la anterior. ¿Y en qué edad se corrigen entonces, de acuerdo a lo que trajiste? ¿A qué edad se corrige? ¿A qué edad se hace una circuncisión? Si es por después edad de, solamente. después de los 3 años, se empieza a ver que si el niño, ahí después de los 3 años, tiene fimosis, ahí sí es que se dice que es una verdadera fimosis y entonces se inicia el procedimiento. Ok. ¿Y la fimosis se clasifica en algún grado de severidad o simplemente es fimosis fisiológica y patológica? ¿Qué encontraste? ¿Me escuchas? ¿Me quedé sin audio otra vez? ¿Aló? No, creo, ¿Aló, aló? ya, escuché. ¿Qué dijiste, doctor? ¿La fimosis se clasifica como ahí existen grados o simplemente es fisiológica y patológica? ¿Qué encontraste? Pues en general está que sea fisiológica y patológica. Y ya pues esa patológica hay unos tipos, que creo que son 5 tipos, que es ya dependiendo como la afectación que tenga o qué tan cerrado o qué tanta retracción se puede hacer. Mm, ¿Y los trajiste? No, no los traje. Ok. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la hipospadias pues es un defecto peniano en donde el meato uretral eh, se encuentra en la cara ventral del pene, es como vemos acá, pues en la imagen. Entonces el meato pues puede, Para estas también hay una clasificación, ¿sí? ¿De estas las trajiste? ¿Trajiste la...? no doctor, yo no traje las clasificaciones, sí las vi, pero no las traje, que es, salen las imágenes en donde hay esta, por ejemplo, que está bien arriba, luego va bajando y luego está más abajo, pero no, no la traje. Sería, pues, yo sé que son muchos conceptos y muchas cosas. Ustedes pueden ver que la pediatría es tan extensa que uno no termina de saberse todo. Y pues entre más subespecializado, entre más subespecializado sea la persona, pues digamos que más experta va a ser en una sola cosa, ¿sí? Yo no pretendo que ustedes salgan aquí pediatras, ¿sí? Pero que sepan digamos, algunas cosas y probablemente de pronto se les olvide en unos meses o de aquí mañana, pasado mañana, pero sí que ustedes sepan que existe al menos, ¿sí? Que existen entonces penianas, coronales, sí, la clasificación de, de las hipospadias, ¿sí? Entonces sería importante que si vamos a hacer una revisión de esto, pues traerlo, ¿sí? Y lo mismo, lo que te decía en la patología de descenso testicular, también aquí las hipospadias están relacionadas con algunas otras alteraciones endocrinológicas. Entonces también serían, y genéticas, ¿no? Entonces sería importante también saberlas, que ustedes sepan que existen para cuando se tome con un paciente así, pues sepan si tienen que mandarle alguna otra cosa o simplemente la remisión o al menos para que tengan el conocimiento, si no pueden mandarlo o si se van a dedicar a otra cosa, por ejemplo van a ser, no sé, cirujanos, médicos internistas o otra especialidad, ustedes sepan que si tienen un paciente o su hijo más futuramente tiene eso, pues saben que toca buscarle otras cositas, ¿sí? Pues doctor, yo, o sea, todas las que traje estaban así, o sea, más enfocadas como en qué es, pues una imagen como para que supiéramos qué era y cuándo se realizan. No, no hay más profundidad en ninguna. Entonces, si quieres que, eh, pues yo la cambio hoy y no sé, mañana, entonces le agrego
pues esas clasificaciones y eso. Terminemos lo que trajiste y pues ya después entonces discutimos lo que quedó pendiente. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pues el meato podría localizarse en cualquier punto, pues entre la punta del glande, o sea, la parte superior, y el perineo, que es pues, la parte más inferior. Se dice que la intervención pues debe realizarse más o menos a los 2 años y antes de que, o sea, después de los 2 años y antes de que el niño como tal ya vea y sea consciente de que tiene esta deformidad, pues porque obviamente esto pues puede causarle problemas psicológicos al niño. Y que la tendencia actual de la intervención es hacerla de forma precoz, pues es que eran como los dos conceptos que salían en los dos artículos, que es entre los 6 y los 18 meses, pero pues que esto va a depender como tal de el análisis de cada paciente que realiza pues el cirujano que va a realizar esto. La hernia umbilical, pues es obviamente pues el concepto que les había hablado inicialmente de hernia inguinal, pues esa protrusión, solo que en este caso pues es a nivel umbilical, y es lo que les mencionaba al inicio, que la mayoría, bueno, hay niños que pueden tener estas hernias umbilicales después del nacimiento, pero no requieren ninguna intervención quirúrgica, a menos de que ya los niños tengan entre los 4 o los 5 años y esta hernia persista. Si ya en este caso persiste, pues es cuando ya requieren alguna intervención quirúrgica. Antes de esto se les da el chance de que estas hernias desaparezcan por sí solas. Como toda hernia, pues también pueden tener un riesgo de encarceración o de estrangulamiento, pero en el caso de las hernias umbilicales, pues esto es muy bajo. Por ejemplo, en esta hernia umbilical, esta yo sí creo que se la saben, ¿cierto? ¿Cuál es la condición endocrinológica asociada a la hernia umbilical? Que está el niñito chiquitico, mejor dicho, un lactante menor chiquitico, 4 meses, con una hernia umbilical con un defecto más de 2 centímetros. ¿Cuál es la condición endocrinológica asociada? Que retuvieron una revisión hace poco, yo creo, de eso. ¿Me escuchan? Estoy hablando acá yo ¿El solo. hipotiroidismo congénito? Sí, señor. Hipotiroidismo congénito. Yo pensaba, ¿se retrasó el audio o estaban pensando? No me Señor, escucharon. Vamos escuchando cortado. Ah, está entrecortado. Ah, ok. Sí, el hipotiroidismo congénito. Acuérdense que una de las, de las características fisionómicas o fenotípicas, ¿sí? Aparte de la macroglosia, la piel, el cabello así fino, quebradizo, El hirsutismo. ¿qué otra condición? Las alteraciones en el peso, en el crecimiento, en la velocidad de crecimiento, la falla de Medro. Es también este efecto anatómico, la hernia umbilical. ¿Por qué se presenta? En el momento no sabría decirle exactamente por qué, pero es una de las condiciones o características asociadas al paciente con hipotiroidismo congénito, ¿sí? Entonces, pues, que después debatimos por qué se relaciona ese efecto de pared asociado al déficit de hormonal del hipotiroidismo. Pero entonces es importante que ustedes sepan, oiga, un paciente con hernia umbilical, un defecto así grandote, fuera de eso, entonces el paciente está todo con una poca ganancia de peso, tiene un retardo en neurodesarrollo, puede tener microcefalia, ¿sí? O una fontanela amplia, o una fontanela entonces como anormal. Ustedes deben de pensar en hipotiroidismo congénito, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pues las hernias umbilicales suelen desaparecer con el tiempo. Si ya el niño de 4 o 5 años persiste con esa hernia, pues ya requiere reparación quirúrgica. Pero si antes de esos 4 o 5 años el niño presenta signos de encarceración, que pues sería una de las complicaciones, o estrangulamiento, o tiene episodios de dolor recurrente, pues también
puede ser reparada antes de que cumpla los 4 o 5 años porque pues está causando como más síntomas. Y si a los 2 o 3 años esta hernia o este defecto es mayor de 2 centímetros, también se puede operar a esta edad, porque se dice que pues ya la posibilidad de que esta hernia desaparezca pues es muy mínima, entonces se puede hacer la intervención más precozmente. La siguiente pues es la hernia epigástrica, que pues es el resultado de un defecto en el cierre de la línea media del abdomen. Estos defectos herniarios pues, pueden ser múltiples y pues pueden pasar a través de su orificio. Solo hay grasa preperitoneal, o sea, digamos a diferencia de las otras donde puede haber contenido intestinal. Estas hernias epigástricas no se resuelven solas, por lo tanto, al igual que las hernias inguinales, pues siempre requieren un tratamiento quirúrgico. En los lactantes es muy difícil pues a veces encontrarlas, por lo que es difícil entonces diagnosticarlas, sobre todo si tienen pues el panículo adiposo en la parte pues acá arribita. Vean que esta pues es muy marcada, pero por ejemplo esta no es tan marcada. Entonces cuando se sospecha pues es mejor esperar hasta los 3 años de edad para hacer la intervención. Entonces, después de los 3 años de edad sería el momento indicado para hacer la intervención, que pues es el cierre del defecto herniario. Y pues obviamente se introduce todo lo que pues haya llegado a salirse. Luego tenemos la fisura labiopalatina, que pues es un conjunto de condiciones o de alteraciones del desarrollo del maxilar superior, que pueden ser tanto del labio, del paladar o del labio y el paladar. Entonces, lo normal que se hace para las intervenciones es que entre los 2 y los 6 meses de edad se hacen como las intervenciones para las alteraciones que sean del labio y entre los 12 y los 18 meses las intervenciones que son relacionadas al paladar. Entonces, pues acá vemos algunos defectos y acá pues cómo queda después de su reparación. Luego tenemos el quiste tiroidoso, que es una malformación embrionaria que se produce como consecuencia del fallo en la obliteración o pues el cierre del tracto tiroidoso. O sea, como pues una alteración en el desarrollo embrionario que no se cierra muy bien. Esta intervención quirúrgica para esto, es esto que vemos acá, se debe realizar en el momento del diagnóstico desde que el paciente es mayor del primer año. Es decir, que a partir del primer año de vida podemos hacer las intervenciones quirúrgicas. Y ya, pues esta vez es difícil de diagnosticar porque pues puede confundirse de pronto con la tiroides o algo así, pero pues una vez se diagnostica pues se puede hacer la intervención quirúrgica. Luego tenemos los hemangiomas, que estos pues son tumores benignos del crecimiento endotelial. Estos pues tienen 3 fases en su crecimiento, una proliferativa, que es cuando el hemangioma como tal aumenta su tamaño y se pone así rojito brillante, que es entre los 6 y los 18 meses. Luego viene una fase de meseta, que pues es como cuando se mantiene así, y luego está una fase involutiva, que pues como su nombre lo indica, es cuando pues este tumor va a ir disminuyendo de tamaño y de consistencia, y el color que inicialmente pues era un rojo brillante o un rojo intenso, pues también se va poniendo como más opaco. Entonces se dice que los hemangiomas del 50% de estos desaparecen a los 5 años y a los 10 años ya prácticamente el 100% de ellos desaparecen. Entonces la cirugía o las intervenciones quirúrgicas se reservan para los hemangiomas que tienen alguna afectación visceral o que pueden comprometer la vía aérea o que puedan dejar secuelas permanentes si no se realiza o sea, si no desaparecen naturalmente.
Y pues acá está como lo que habíamos hablado con el doctor, pues que no lo mencionaba ahí, pero pues era que si los hemangiomas pues de pronto se localizaban en la cara, sobre todo, y en la cabeza, pues requieren de pronto estudios adicionales porque pueden indicar que el niño también tenga de pronto alguna alteración vascular, entonces se les puede realizar estudios adicionales. Luego tenemos los quistes dermoides, que son quistes de elementos ectodérmicos, es decir, que también son defectos pues, en la embriogénesis, que están situados por debajo de la piel. Y el contenido de este quiste pues, puede ser material sebáceo, folículos pilosos, tejido conectivo y papilas. El tratamiento de los quistes dermoides se puede realizar a partir del primer año de vida. Esto no es algo que, digamos, le genere una condición de vida o muerte al paciente, pero pues sí tiene alteraciones estéticas. Entonces, el más común es el quiste dermoide de cola de la ceja, que es esto que vemos en las dos imágenes. Esta es la vista lateral, que es pues acá al final de la ceja, es esa protrusión, y esta pues es frontal. ¿Listo? Luego tenemos el frenillo sublingual, que pues básicamente es un repliegue membranoso que es avascular, que une la cara inferior de la lengua a la base de la encía en la línea media. Las indicaciones como tal de este frenillo son la dificultad para la lactancia, la pronunciación inadecuada de algunas consonantes o la dificultad para tocar los instrumentos de viento. Cada paciente se debe valorar de forma individual porque el frenillo sublingual es como la única patología quirúrgica en donde de pronto no hay un consenso tampoco exacto de cuándo se debe realizar el procedimiento. Algunos dicen que sí se debe realizar de pronto siempre, otros sí analizan cada caso. Entonces es como, se me va la palabra, como indeterminado, como que no es conciso cuándo se debe realizar. Sin En esta embargo, también es importante tener que hay una estratificación o clasificación de la anquiloglosia, dependiendo si el paciente puede o no sacar la lengua, ¿sí? Así como está ahí en la imagen, pues, pero en forma lateral uno puede mirar eso, ¿sí? Si uno le dice al paciente, bueno, si es un lactante imposible, pues uno ve más o menos cuando llora o cuando algo hace un tipo de movimiento, si puede elevar o no la lengua y la puede sacar, ¿sí? Entonces, también para que sepan que existe esa clasificación. listo. Y como tal, el procedimiento que se realiza para el frenillo sublingual, pues es muy sencillo, porque como les había dicho, pues este repliegue membranoso es avascular. Entonces se puede realizar incluso sin anestesia, con unas tijeritas y una cánula, y se corta pues este repliegue. Esto sí se hace en los primeros 6 meses de vida. Si ya el niño tiene más de 6 meses de vida, sí ya requiere anestesia. Luego tenemos el frenillo del labio superior, que pues es la misma condición de la anterior, solo que en este caso pues el frenillo va a estar pues en la parte superior y puede llegar a ocasionar alteraciones con los incisivos como lo vemos acá, que se empiezan a separar. Está indicado pues que cuando esto empiece a pasar, o de pronto esta que es más leve, es decir, que este frenillo empieza a afectar la separación de los incisivos, pues es cuando se remita. Y el momento adecuado para realizar la intervención quirúrgica para solucionar este frenillo es cuando ya se tiene la dentición definitiva. Porque este sí no es avascular y requiere pues un procedimiento bajo anestesia. Luego tenemos el pectus excavatum, que se produce por un crecimiento de la región condrocostral que provoca la típica deformidad cóncava, es decir, este huequito acá, a nivel del esternón.
La indicación más frecuente para realizar el procedimiento quirúrgico pues es la parte estética como tal. Pero si ya esta alteración, esta afectación, pues puede llegar a involucrar alguna función o al causar alguna disfunción a nivel cardiorrespiratorio, pues obviamente esto podría llegar a acelerar el proceso o digamos decidir si definitivamente si es necesario realizar este procedimiento. Entonces, acá también hay bueno, encontré como dos momentos en los que se puede realizar el procedimiento. Un artículo decía que se debe realizar en el momento de la pubertad, que es más o menos entre los 15 y los 16 años, cuando ya la fase de crecimiento, cuando no está completa aún la fase de crecimiento, pero el niño ya está más grande. Y el otro artículo decía que a partir de los 7 años de vida. Entonces, pues ahí nos están los dos consensos, no sé con cuál nos podríamos quedar. Y que para los tipos de intervenciones que se hace, pues también hay dos. Que una decía que últimamente se prefiere hacer una cirugía mínimamente invasiva y el otro sí, pues es un procedimiento más grande en donde se instala una barra metálica para poder corregir ese defecto. El siguiente es el helix valgus, que es una malformación del desarrollo del pabellón auricular por un fallo en la formación del pliegue del antihélice con o sin hipertrofia de la concha. La alteración es más o menos acá. Este helix valgus pues es lo que se conoce como unas orejas muy grandes, vean acá, esta que vemos acá, porque como no se forma el pliegue, pues las orejas están como más salidas, lo que hace que se vean más grandes. También se les llaman pues las orejas de soplillo. Y como pues ven acá, son las orejas bien separadas del resto de la cabeza. La intervención para esta patología es cuando el niño suele decirlo, ¿sí? Porque pues como tal esto no genera ninguna alteración en algún sistema o algo, sino es puramente estético. Entonces una vez el niño es consciente de esta situación, es cuando se opera, que es más o menos cuando el niño tiene entre 7 y 8 años de vida. Y pues esto es normal y esto es cuando ya se realiza la corrección, que pues la oreja queda como más pegada, como en su posición normal. Y este es como tal ya pues el listado por ubicación anatómica de algunos del resto de los procedimientos. Entonces pues de esto ya lo hablamos, que pues es el labio leporino, la fisura palatina, la anquiloglosia, que es el frenillo sublingual, el frenillo del labio superior, que es el que vimos ya, los apéndices preauriculares, que se dice que más o menos la edad de intervención pues es en los primeros 6 meses de vida. Tenemos también los senos preauriculares, los quistes y fístulas branquiales, que son como unos agujeritos, no traje la imagen, son como unos agujeritos en el cuello. Doctor, una pregunta. ¿Estos apéndices preauriculares son los que se dicen que van asociados a malformaciones cardíacas y eso, doctor? Malformaciones renales. Ah, ¿son renales? Ok, listo. No sé cardíacas, pero sí malformaciones renales. Entonces hay que hacerle ecografía renal y de vías urinarias a esos pacientes. Ah, listo, gracias, doctor. Bueno. Bueno, tenemos los quistes y las fístulas branquiales, que son como unos huequitos también por alteraciones embrionarias en el cuello, como si la piel se adheriera como a la parte interna del cuello. Los quistes tiroidosos y los quistes dermoides, cola de ceja, que pues algunos de ellos sí se pueden realizar en el momento de su diagnóstico. Tenemos las orejas despegadas, bueno, el helix valgus que les mencioné ahorita, pues después por encima de los 6 años, que les había dicho que entre los 7 y los 8 años. La tortícolis congénita, ranura sublingual y el mucocele, los hemangiomas, que ya les había dicho cómo es que es,
Y linfangiomas y otras malformaciones vasculares, que es así la edad de intervención, pues es en el momento del diagnóstico y según cómo vayan evolucionando. Esto es el listado pues, de las cirugías torácicas, que tenemos el pectus excavatum, que es el que les mostré ahorita, el pectus carinatum, la ginecomastia, que es su indicación pues sería estética y se realiza generalmente en los niños mayores de 13 años. Tenemos la polipteriopolimastia, el secuestro pulmonar, bueno, estas sí son patologías que se hacen en el momento se intervienen en el momento del diagnóstico, y esta sí es urgente. Acá, bueno, no se ve muy bien, pero son todas las cirugías abdominales. De estas, pues ya les mencioné como las más importantes, que son las hernias, los tipos de hernias. Ya muchas de estas abdominales en realidad son urgentes, como una hernia diafragmática o una atresia intestinal, entonces pues no entrarían como en este grupo, que es como la patología en consulta externa. Las cirugías del canal inguinal, estas sí las hablamos todas, que fue las fechas que les mencioné. A veces las fechas cambian entre autores, pero pues con las primeras que les mencioné está bien. La cirugía urológica, que tenemos todas las que ya les había hablado, la fimosis, las hipospadias. Las epispadias son más o menos como las hipospadias, solo que en vez de que el meato salga, ¿sí? O se ubique en la parte inferior, se ubica pues en la parte superior. Y se puede intervenir pues entre los 2 y los 24 meses. El varicocele, pues que también puede llegar a ser frecuente en los niños mayores de 10 años. Esto va a depender de lo que se analice en cada caso particular. Estos sí son ya al momento del diagnóstico, un himen no perforado o imperforado, sinequia de labios menores, que es cuando están como pegaditos. Estas son las cirugías musculoesqueléticas y de piel. Tenemos pues los dedos en resorte, la sindactilia, la polidactilia, las focomelias, serían estas de acá, que es como que no están las extremidades completas. Los neus son como un caso particular, que en realidad no hay tampoco una fecha establecida de cuándo se deben realizar las intervenciones, ni qué neus son específicamente de pronto los que requieren una intervención. Entonces por eso se debe analizar específicamente cada neus y determinar si este podría llegar a requerir un procedimiento quirúrgico, porque puede tener riesgo de complicación o un riesgo de malignización, y cuáles no. Al igual que los lipomas, de la misma forma, se revisa la evolución y la localización. Igual, eso. Y ya. Bueno, listo. Entonces, revisamos lo que quedó pendiente entonces en otra ocasión. Y ahorita en la tarde revisamos lo de promoción y prevención, que me parece una parte importante, una competencia que pues se lleven de este semestre para el ejercicio cuando estén en su servicio social obligatorio o antes de especializarse, pues sepan realizar las actividades de PIP, ¿sí? Había un módulo, o hay un módulo de promoción y prevención, pero yo creo que con esta charla pues se va a facilitar mucho las cosas a la hora que lo veamos. Entonces nos vemos en la tarde, en tarde-noche, porque ustedes tienen APA hoy, entonces a las 6.